traemos una conferencia muy importante, tal vez de carácter apologético, y esto significa para defender la fe. Y el título de la conferencia se llama Las evidencias de la Biblia. Las evidencias de la Biblia. En Isaías capítulo 40, versículo del 6 al 8, tenemos estas palabras. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En estos versículos se resume lo que siglos después se conoció en la física como la ley de la entropía, que todo está sujeto a un desgaste, lo que establece la primera y segunda ley de las termodinámicas. Todo sufre un deterioro, todo se echa a perder. Nuestro refrigerador es un testimonio, ¿verdad?, que contradice la teoría de la evolución. En lugar de que las cosas estén progresando, evolucionando, están degradándose cada vez más. Sin embargo, aquí se compara, ¿verdad?, que nuestra vida también es como la flor del campo. La vida humana nace, tenemos nuestro clímax como las flores y nos marchitamos tarde o temprano. Sin embargo, a pesar de que el universo que nos rodea está gobernado por esta ley de la entropía, donde todo está sujeto al deterioro, al desgaste, a la oxidación, lo único que permanece alrededor de nosotros es la Biblia. Es lo único que permanece inalterable, no sujeto a ningún cambio. Y muchos cristianos, aunque se dicen cristianos y leen la Biblia, han sido objeto de mucha burla en la televisión, en noticieros, en entrevistas, y les preguntan por qué la Biblia es la palabra de Dios, como nos han enseñado desde la escuela dominical. Y muchos cristianos no saben contestar. La mayor parte de los ateos, de los científicos, de tus maestros, de políticos, de escritores en el mundo entero, no saben lo que en esta mañana van a escuchar, las evidencias de por qué la Biblia es el libro, sobre todos los demás billones de volúmenes de literatura, el más interesante, el más peculiar y el único que puede traernos palabras de vida eterna. No cabe duda que existen billones de volúmenes de literatura en todo el mundo. Sin embargo, la Biblia sobrepasa todavía en el siglo XXI a cualquier libro que me puedas presentar. Tú le puedes decir a un presidente de la República, a un senador, a un diputado, a un científico, a un político, a un artista, a un deportista, quiero que me digas cuál es, a tu parecer, el mejor libro o el libro más excelente de todos los que se han escrito. Nadie se atrevería a este momento a citar ningún otro libro más que la Biblia. Y vamos a ver por qué la Biblia es superior a todos aquellos que se han escrito. Por ejemplo, los mormones tienen los libros sagrados como Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. El Ramayana y los Vedas es otro libro sagrado de los hindúes. El Mengzi, el Chung-Yung y el Dasue de Confucio. El Tripitaka, el Lotus Sutra y el Kanjur los escribió Buda. El Corán, que pertenece al Islam, y tenemos la Biblia. Si ponemos todos estos libros que se consideran sagrados y los ponemos a la Biblia del lado derecho, ninguno de estos libros que se llaman sagrados tienen registros geográficos, históricos, antropológicos, científicos, genéticos, psicológicos y biológicos y de cualquier otra disciplina académica. No encuentras profecía tampoco, no encuentras apologética en ninguno de los libros sagrados. Además, ninguno de los libros sagrados que acabo de mencionar y que así los considera el mundo, ninguno de ellos menciona que su líder iba a nacer. Por ejemplo, el budismo. Gautama Buda fue un hombre, un príncipe, que trató de buscar el misterio del sufrimiento.
Y Buda nunca jamás dijo, ¿verdad?, que él conocía la verdad. Al contrario, antes de morir les dijo a los discípulos, busquen la verdad. Y cuando él murió les dijo, yo no sé todavía hacia dónde se dirige la vida. Era un hombre totalmente confundido, ni tampoco se habló de que iban a ser una aldea, quién iba a ser a sus papás. Vuelvo a repetir, de ningún líder sagrado, ni de ningún libro que se considera sagrado, se contiene los registros que tiene la palabra de Dios. Cuando examinamos detenidamente estos volúmenes sagrados, y podemos poner aquí también a William Shakespeare, podemos poner a Octavio Paz, podemos poner a todos los grandes escritores y a todos los grandes comentaristas del mundo, y vuelvo a repetir, ninguno ha escrito la literatura, la poesía, la historia, la geografía, la antropología, la geografía que contiene la Biblia. Ninguno de ellos. Y como nosotros queremos saber estas evidencias, vamos a comenzar a examinar algunas de ellas que demuestran el origen sobrenatural de la Biblia. Los hombres no pudieron haber hecho este volumen que se llama la Biblia. Vemos en primer lugar la evidencia de su singularidad y de su unidad. Apúntalo, número 1, su singularidad y su unidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, para comenzar. El primer libro que se imprimió en la primera imprenta cuando se inventó por Gutenberg fue este libro que tienes en tus manos y que tengo en mis manos, que se llama la Biblia. Y después este libro, ¿verdad?, se llamó la Vulgata Latina, que se tradujo por un monje en el año 435 después de Jesucristo. Entonces, esta primera versión, que se llamó la Vulgata Latina, fue el primer libro que se imprimió en el mundo. Es el libro más vendido, tiene los récords de ventas de todos los libros que se han publicado. Es el libro más traducido a más idiomas, a más lenguajes, a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura. Simplemente hasta hace algunos años la Biblia había sido traducida no solamente a volúmenes que podríamos decir nosotros como o dialectos como el zapoteco o como otras cosas, sino que se había traducido de los 1846 lenguajes de los 5445 que existen. A más de casi 2000 lenguajes y dialectos se había traducido la Biblia. Si tú vas, por ejemplo, a Oaxaca, de donde son originalmente los mixtecos, ¿verdad? Algunas tribus que todavía ni siquiera usan el dinero, tienen la Biblia traducida. Si tú vas con los mayas, tienen la Biblia en maya. Y esta obra la hicieron un grupo que se llamó los traductores de Wycliffe. Así que la Biblia es un libro traducido a miles de lenguajes y a cientos de dialectos. Tenemos 13,000 manuscritos originales de la Biblia, 8,000 de la Vulgata Latina y más de 1,000 versiones primitivas y 4,000 en el original griego. Si ustedes van algún día a Jerusalén y van al museo del Holocausto, van a encontrar así en un vidrio grandísimo los rollos de Isaías que se encontraron en 1946-48, que se llaman del Qumran. Ahí está exactamente Isaías escrito en el original hace más de 2700 años, exactamente como el libro de Isaías que tenemos nosotros en la Biblia. Las traducciones del libro de la Ilíada, de la Odisea, de Herodoto, de cualquier volumen que tú me digas, no hay más de 50 originales. Es la Biblia el libro que contiene más originales que cualquier otro volumen de literatura en la historia del mundo. Ha sido además la Biblia el libro más atacado. Es el libro más criticado. Es el libro más perseguido y más controvertido de la historia. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué, por ejemplo, los cantantes de rock pesado, de rock heavy metal, como Marilyn Manson, los Rolling Stones, Iron Maiden, etcétera, etcétera, por qué odian la Biblia? ¿Por qué no es el Corán, el Tripitaka, los otros libros sagrados
los que son atacados en las películas, en los medios de comunicación, pero sobre todo por los cantantes que tienen relación con Satanás. ¿Por qué es la Biblia el objeto del odio? ¿Por qué ha vuelto a resurgir el 666? ¿Por qué se marcan ese número que aparece en la Biblia? ¿Por qué la cantante Madonna, cuando le preguntaron en Nueva York, oiga, ¿usted por qué trae tantos crucifijos? ¿Que es usted muy religiosa? Y Madonna contestó, no, simplemente traigo crucifijos porque me encanta traer hombres desnudos junto a mí. Entonces Marilyn Manson agarra la Biblia, un cantante muy loco, ¿verdad? Y comienza a arrancar las páginas y escupirlas, le arranca a un pollo ahí y se bebe la sangre del pollo, le escupe sobre la Biblia y le escupe sobre el público. ¿Por qué ese odio tan acérrimo y tan jarocho en contra de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la Biblia el objeto de tantas críticas? ¿Por qué en las escuelas y en las universidades? Yo les digo, ¿por qué hablan de Buda? ¿Por qué hablan del Che Guevara? ¿Por qué hablan de los revolucionarios? ¿Y por qué no nos dejan hablar de la Biblia? ¿Por qué enseñan en las escuelas que venimos de los changos? Que venimos de la evolución, que somos el resultado de una selección natural. ¿Por qué no le permiten a la Biblia darles a los estudiantes la otra cara de la moneda, la creación de Dios? Porque hay más evidencias de la creación bíblica que de la famosa teoría de la evolución. Y estoy hablando que tenemos evidencias, las van a oír, científicas de la creación de Dios a de que venimos nosotros de un par de changos. Una de las ironías más grandes de la Biblia es la del ateo y filósofo francés François Voltaire, que murió en 1778. Voltaire dijo antes de morir estas palabras: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, actualmente la imprenta más grande de Biblias en el mundo se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. Ironía del destino, ¿verdad? Cristo dijo siglos antes de Voltaire, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Veamos ahora la unidad de la Biblia. La Biblia está formada por 66 libros. 66 libros que muestran una consistencia asombrosa, sobrenatural, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Corre una sola línea por estos 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Unos fueron pescadores, otros empresarios, otros médicos como Lucas, otros campesinos, otros como Isaías fue oficial de la corte de los reyes, otros como Daniel, ministro de industria y de comercio, etcétera, etcétera. Pero casi ninguno de estos autores, que fueron más de 40, se conocieron. Sin embargo, todos los más de 40 autores de los 66 libros hablan de lo mismo. Una vez llegó un vendedor de enciclopedias a la casa de ustedes y pues me traía ahí los tesoros de la juventud, me traía la Ilíada, la Odisea, me traía la enciclopedia británica, etcétera, etcétera. Y le pregunté a este vendedor de enciclopedias: ¿hace cuánto que usted se dedica a vender libros? Y me dice: pues toda mi vida, tengo casi 38 años vendiendo libros. Y le dije: entre sus curiosidades, ¿no tendrá por ahí 2 o 3 libros que se hayan escrito en 5 años diferentes, por 3 autores diferentes y que hablen lo mismo? Y sacó su laptop y comenzó a buscar. Me dice: no existe tal cosa en la historia, en todo lo que yo estoy vendiendo, ni tampoco en lo que se ha publicado. Entonces saqué la Biblia del cajón de mi oficina y le dije: le voy a presentar a usted no 3 o 4 libros, le voy a presentar a usted 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, no por 2 o 3 autores, por más de 40 autores. Sin embargo, los 66 libros hablan de lo mismo y los 66 mencionan la obra del Hijo de Dios, el plan de salvación y de la redención del ser humano. Esta unidad de la Biblia es sobrenatural. Sin embargo, a pesar de que todos estos autores vivieron en periodos diferentes,
Todos hablan de lo mismo, el plan de redención, y esto nos habla de que el autor de la Biblia tiene forzosamente que ser Dios. Veamos ahora las evidencias científicas, para que así se las pongas hacia tu maestro mañana y llévaselas mañana. Y esos que dicen, es un libro hecho por los hombres, tiene muchas contradicciones, etcétera, etcétera, no saben ni siquiera lo que están hablando. Hablan por hablar como loros. Repiten lo que les dijo el maestro y al maestro lo que le dijo su maestro, porque nunca han examinado, repito otra vez, estas evidencias asombrosas. En primer lugar, en el libro del Génesis capítulo 1 se describe el orden de la creación. Escuchen, el primer día dice la Biblia que Dios hizo la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la tierra y el mar, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, y el sexto día las bestias, los animales del campo y el ser humano. Pregunta, cuando Dios dijo que sea la luz, ¿por qué si fue hasta el cuarto día cuando apareció el sol que dijo Dios que fue a la luz? ¿A qué luz se refiere la Biblia cuando dice que sea la luz, sino que hasta el cuarto día el sol se puso en movimiento? Bueno, hasta este momento los científicos no han podido determinar ni definir qué es la luz. Dicen es un fluido de electrodos, es un fluido electromagnético de diferentes cosas, etcétera, etcétera. Es energía, pero es todo lo que saben de la luz. Y cuando nosotros llegamos al siglo XX, se descubre en el siglo XX lo que se conoce como el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra. ¿De qué estoy hablando? Existe alrededor de la Tierra un espectro electromagnético que no existe arriba de la atmósfera, y que este espectro electromagnético hace posible que tú ahorita me estés escuchando. Yo tengo un micrófono y mi voz está siendo transmitida en ondas de sonido. Esta grabación está grabándose en un CD, está grabándose en cámaras de televisión, gracias al espectro electromagnético. Se puede registrar la voz y puede viajar la voz y nos podemos comunicar. Si tú te vas a la luna y tú le dices, Pancho, no te oye, necesitas una escafandra, un sistema de sonido para que te escuche a través, porque en la luna no viaja el sonido por ondas como aquí en la Tierra, ni en Marte, ni en Mercurio, ni en Júpiter, ni en ningún otro lado. Entonces, cuando Dios dijo que sea la luz, se refería a la energía que la Tierra necesitaba primero, antes de poner al ser humano, para que pudiera el ser humano, cuando Dios lo colocara, poder comunicarse. Y la comunicación es uno de los misterios más grandes que existen en la Biblia, porque de acuerdo a la Biblia, cuando Dios habla, hay creación, porque el poder de la lengua se encuentra en la vida y la muerte. Es increíble la forma en la que Dios trata la comunicación. Ahora, muy bien, la ciencia comprueba. Señores científicos que me oyen por la televisión también, abran las orejas. La ciencia comprueba actualmente lo que la Biblia escribió hace más de 4.500 años por un hombre llamado Moisés. ¿Qué se puede comprobar? Que el ser humano no hubiera podido sobrevivir si primero no hubieran existido las plantas, porque las plantas producen a través de la fotosíntesis el oxígeno. Ni el agua las plantas no pueden haber existido si no existiera el agua primero. Este orden de la creación, ¿quién se lo reveló a Moisés? ¿Walter Mercado? ¿Quién se lo reveló a Moisés? ¿Quién le reveló hace más de 4.000 años este orden perfecto que la ciencia actualmente comprueba? Número 2, la genética de Dios. Esto me fascina. Génesis capítulo 1. Si no traes una Biblia, júntate con un cristiano. En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Hace 4.500 años, señores genetistas que me escuchan, señores médicos, señores ginecólogos y todos ustedes que se dedican a la investigación científica, el siglo XX terminó con el proyecto del genoma humano, el proyecto más grande en la historia que se ha podido hacer para descubrir lo que es el ADN.
donde se encuentra la información tuya y la mía para poder reproducir a un ser humano en cada célula. 4500 años antes de que Gregorio Mendel, en 1860, que fuera el iniciador y el descubridor de las leyes de la herencia, cuando con chícharos comenzó a experimentar y a demostrar que había una transmisión de colores y de cosas y de características en los chícharos, que después se comprobó en los humanos y en los animales. La Biblia, 4500 años antes, ya había establecido las leyes de la genética. Dice Génesis 1, versículo 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Hace 4500 años Dios reveló en la Biblia que a una semilla de uva le puso a la semilla un software, le puso un código de información para que cuando esa semilla se sembrara, la información que traía esa semilla fuera de acuerdo según lo que Dios quería que se reprodujera, que eran uvas. Y cuando se siembra una uva, no crecen plátanos, ni melones, ni sandías. ¿Por qué? Porque la información la trae la semilla. ¿Quién puso esta información en la semilla? Si tú agarras una naranja, la naranja trae otro software, trae una información codificada para decir: la naranja va a ser así, con el color amarillo, la uva va a ser moradita, a veces un poco verdecita, las naranjas van así, las manzanas van a tener este cuerpo, las peras van a tener así, el cuerpo que tienen muchas personas, la sandía va a ser así, el melón va a ser así, etcétera, etcétera. La sandía va a tener 3 colores, blanco, rojo y verde, etcétera, etcétera. Y toda esta información viene contenida en las semillas de las frutas, para que sea también de acuerdo al árbol. Y esa semilla también la traen los animales y los seres humanos y se llama esperma. La palabra semilla, apúntalo, en el hebreo es la palabra sera, con Z, sera, y se tradujo esperma, linaje o descendencia. Palabras ligadas con las leyes de la reproducción. Entonces, el chango trae un esperma para que cuando se cruce con la changa no nazca un hipopótamo, ni un caballo, ni una yegua, sino que nazca un chango con los pelos haciendo igual que el chango. El delfín tiene un esperma que se produce delfines, el hipopótamo produce hipopótamos, la jirafa produce hipopótamos, y dice según su género y su naturaleza. Y hasta este momento en el siglo XXI no se ha podido demostrar el cruce de una especie a otra especie, que es lo que se llama el eslabón perdido. ¿Y saben por qué no lo van a encontrar? Porque está reperdido. La teoría de la evolución no tiene, escuchen muy bien, y ve y díselo a tu maestro en la universidad. Y ahí sale en la revista Duda y en las revistas, y hace millones de años, y el ser humano evolucionó de un solo esperma, de un protozoorio, etcétera, etcétera. Puras filosofías, especulaciones e hipótesis que no tienen ninguna comprobación científica. No existe una sola evidencia científica de una especie a otra especie. No existe una sola evidencia científica. Los perros son Doberman, pastor alemán, chihuahueños, pero son caninos. Los caballos son percherones, pony, cuarto de milla, vaqueros, pero son equinos. Los felinos son gatos, son tigres, pero son felinos, pertenecen a la especie de los felinos, a la especie de los vacunos, a la especie de los caninos, etcétera, etcétera. Son especies y entre ellos hay diferencia, pero son y pertenecen a su especie. ¿Y qué pasa cuando cruzas a un caballo con una burra? ¿Qué nace? Una mula.
Y cuando la mula nace, nace estéril, señores científicos, porque violaron las leyes de la reproducción genética de Dios hace 4500 años. Las mulas no se pueden reproducir. Se crea una raza híbrida. Esto es la Biblia. Antes de que en el siglo XX se descubriera, 4500 años antes, Dios establecía las leyes de la genética, señores médicos, genetistas y científicos que nos escuchan. Veamos también otra cosa asombrosa científica. Hace algún tiempo en una universidad, recuerdo este incidente que lo vuelvo a repetir esta mañana, que es relevante. El director de la universidad, aquí cerca en Satélite, fue esta universidad, 1988, 89 más o menos, pues quiero que haga una conferencia sobre la Biblia, etcétera, etcétera. Y cuando llegué, pues trató, al presentarme, no fue nada ético, ¿verdad? Porque comenzó a burlarse de mí. Aquí viene esta persona, ¿verdad? Es que muchos estudiantes lo presionaron para que me invitara a dar esa conferencia en la universidad. Entonces él quería desprestigiarme. Pues aquí les voy a presentar al señor Alducin, etcétera, etcétera. Y agarra el micrófono y me dice, y usted, a propósito, señor Alducin, ¿es de los que creen que venimos de una serpiente que le habló a una pareja y que venimos de Adán y Eva? Y yo le contesté y le dije, fíjese que sí. ¿Y usted cree que nosotros, de los que creen que venimos de Chita? Y me dice, ¿a qué se refiere? Le dije, ¿usted es de los que creen que un chango, por un accidente, se formaron dentro de él órganos reproductores masculinos? Por otro accidente, se formó una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente nació un changuito. Entonces somos dos accidentes en medio de un accidente. Le dije, ¿cuántos accidentes? Y le dije, ahora yo le voy a demostrar científicamente que provenimos de una pareja humana. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Ahora vamos a demostrarles científicamente que hay más evidencias en la Biblia de la creación humana que de la famosa teoría, que es la única que esgrimen y que defienden los científicos modernos. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 21, Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Del hombre Dios sacó a la mujer. Del hombre Dios sacó a la mujer y no de la mujer el hombre. Vamos a continuar. Entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y quién puso la gallina? Y según un huevo, ¿quién puso el huevo? Esa pregunta no tiene respuesta de acuerdo a las personas que no son cristianas. No se pueden explicar qué fue primero el huevo o la gallina. La gallina, ¿y quién puso la gallina? Las gallinas vienen de los huevos. Y si me dice que el huevo, ¿quién puso el huevo? Porque todos los huevos los ponen las gallinas. Cuando nosotros venimos a la Biblia, podemos voltear esa pregunta y decir, ¿quién creen ustedes? Y me fascina esta pregunta hacérselas a los estudiantes en las universidades también y en las preparatorias. ¿Quién creen ustedes, de acuerdo a su parecer, que fue primero, el hombre o la mujer? Es lo mismo que el huevo y la gallina. Y entonces dices tú, bueno, el hombre, pero tú, es que todos venimos de una mujer. Todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo, venimos de una mujer. Así que cuidado con las mujeres, dale gracias a Dios por la mujer. Porque venimos de una mujer todos. Así que cuando tú insultas y se la rayas a alguien, la pobre mamá no tiene, es la última que tiene la vela en el entierro. Pero ¿por qué esa agresión, verdad? Ese insulto que va dirigido a las mamás, cuando la mamá ni siquiera tiene nada que ver. ¿Por qué a la mujer? Bueno, la Biblia es clara y cuando la gente dice es que venimos todos de una mujer, es lógico que entonces Dios haya sacado al hombre de la mujer. Pero venimos a la Biblia y es al revés. ¿Por qué? La ciencia lo comprueba. El hombre tiene 2 cromosomas XY. La mujer tiene XX. Si Dios hubiera sacado
del material genético al hombre de la mujer, hubiera sido una raza híbrida. Pero al sacar Dios a la mujer del material genético del hombre que tiene XY, entonces la raza humana se pudo reproducir. Y la Biblia tenía la razón. En tercer lugar, la Biblia dice también que Dios hizo, todo esto es científico, ¿verdad? Aquí no estamos especulando ni filosofando, a lo mejor puede que, si tú lees el libro, por ejemplo, El origen de las especies de Carlos Darwin, dice, chance y, puede que, no estoy seguro, creo que sí, a lo mejor. ¿Cómo puede ser un lenguaje de estas características llamarse científico? Pero cuando vienes a la Biblia no encuentras a lo mejor que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no trata ni siquiera de demostrar que Él existe, simplemente afirma su existencia y es el único libro que contiene verdades absolutas. La Biblia dice que Dios hizo al hombre físicamente del polvo de la tierra y la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos del cuerpo humano, magnesio, flúor, potasio, etcétera, etcétera, son los mismos elementos químicos que forman la tierra, y los 4 gases que forman el cuerpo humano, carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, son los 4 gases que contiene también el polvo de la tierra. Y la Biblia tenía razón. ¿Quién fue primero entonces, verdad? ¿El chango o Adán y Eva? Veamos ahora en tercer lugar el testimonio del diluvio universal. La Biblia escribe en el capítulo 7 y 8 del Génesis que el mundo fue sepultado totalmente bajo un diluvio, bajo un cataclismo universal que sepultó los montes Everest, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, etcétera, etcétera. Las montañas más altas del mundo fueron cubiertas por el agua. Y la arqueología moderna comprueba que en el monte Everest, en el Popocatépetl y en las montañas más altas del mundo han encontrado sedimentos coralíferos, comprobando que esas montañas alguna época en el pasado estuvieron sepultadas por el agua del mar. Además, no solamente la arqueología, sino que todas las antiguas civilizaciones, señores historiadores, sumerios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, todas las civilizaciones registran en sus más antiguos escritos un cataclismo antiguo llamado el diluvio, para demostrar que la Biblia no escribe historias ficticias, sino que lo que la Biblia describe es Sodoma y Gomorra, las ciudades, los reyes, los lugares, la geografía es absolutamente cierta. Si tú llegas a cualquier libro sagrado, no te da registros geográficos ni históricos. La Biblia dice, en el año del rey número tal, en el fulano tal, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos, etcétera, etcétera, vino un censo y se compró con la historia que exactamente en ese año fue el censo cuando Cristo iba a nacer. Todo está comprobado a la luz de la historia, y que la tumba ya descubrieron de David, y la tumba de Abraham ya la descubrieron, y que descubrieron piedras. Toda la arqueología continuamente, mientras más desentierran cosas del mundo, más descubren que la geografía y la historia y las evidencias de la Biblia son demostrables científicamente. En cuarto lugar, la redondez de la tierra fue descubierta por Galileo Galilei 1620. Aproximadamente 2380 años antes de Galileo, en Isaías capítulo 40, versículo 22, la Biblia ya afirmaba que la tierra era redonda. Isaías 40, 22, 2380 años antes de Galileo Galilei. Dice Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Antes de que se descubriera que la tierra no estaba sostenida por nada,
Yo todavía me acuerdo de los libros que ponían una tortuga y la tierra arriba de la tortuga, o Charles Atlas cargando ahí la tierra. ¿Se acuerdan de esos libros? Porque los científicos no podían explicarse que no había nada que la sostuviera. Ya antes, 4000 años antes de que se descubriera que la tierra no era sostenida por nada, Job capítulo 26, versículo 7, que es el libro más antiguo de la Biblia, describe que la tierra cuelga sobre nada. Antes de que se descubriera que el viento tiene peso, por el italiano Torricelli en el año 1644, cuando inventó el barómetro para medir el peso del aire. Ya la Biblia en Job capítulo 28, versículo 25, afirmaba 4000 años antes de que Torricelli que el viento tenía peso. Antes de que los astrónomos descubrieran que las estrellas no se pueden contar y que son innumerables, en el Génesis capítulo 15, versículo 5, la Biblia afirmaba más de 3500 años antes de que las estrellas no se podían contar. Y así podía ayudarles a ustedes más evidencias científicas. Ahora vamos a las evidencias médicas. No sé cuántos médicos hay por acá, ¿verdad? Pero esto es muy importante para todos ustedes porque son evidencias maravillosas de la Biblia también. Evidencias de su unidad, de su singularidad, científicas. Ahora vamos con las evidencias médicas. La Enciclopedia Británica documenta que en 1845 un médico joven vienés llamado Ignaz Semmelweis estaba aterrorizado, este médico, por la grande cantidad de mujeres muertas que daban a luz en los hospitales. Más del 50%, casi el 65-70% de las mujeres en el quirófano que iban a dar luz se morían. Entonces el doctor Semmelweis observó que los médicos que observaban a las pacientes que morían iban inmediatamente después sin lavarse las manos. Sin lavarse las manos a examinar a las pacientes que estaban a punto de dar a luz. Esta era una práctica normal porque en 1845 no se había descubierto la presencia de las enfermedades microscópicas ni bacteriológicas, eran totalmente desconocidas. El doctor Semmelweis era cristiano y en el libro, ahorita les voy a decir en dónde está en la Biblia, comenzó a darse cuenta que en la Biblia ya Dios había dado instrucciones de cuestiones sanitarias a su pueblo de Israel, de que nunca se lavaran las manos en agua estancada, sino que siempre se lavaran las manos en agua que corría, en agua corriente, porque ya Dios sabía, ¿verdad?, la presencia de las bacterias que se amontonan en el agua estancada. Entonces los médicos comenzaron a lavarse las manos en cada examinación y el índice de mortandad cayó inmediatamente de casi 70% a un 2%. Qué importante es que cuando nosotros vayamos a comer, nos lavemos las manos antes de comer. Ahora que se propagó la famosa fiebre porcina, te decían, no te lleves las manos a las narices ni a la boca. ¿Por qué? Porque tenemos millones de bacterias y de microbios cuando saludas a una persona. Y ¿se acuerdan que estaban hasta evitando el contacto físico? Porque ya se sabe que estamos invadidos por bacterias. Una persona que y a todos se avienta, ¿verdad?, millones de bacterias que vuelan, sobre todo en un avión. Cuando vas en un avión y alguien tose y trae algo, ya infectó a los más de 200 pasajeros, porque está compresurizado totalmente el avión, ¿no? Entonces no hay manera que se escapen los microbios y te llegan a todos lados. Y pues dicen, tósete así, no te toses así, sino que es la peor educación toserte así sin taparte la boca. ¿Por qué? Porque sabemos la presencia de bacterias. Miren lo que dice Levítico capítulo 15. Más de 4000 años antes de que se descubriera la presencia de bacterias y de microbios en el aire y en las manos de los seres humanos. Dice en Levítico capítulo 15,
versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes. Porque ese énfasis de Dios de que cuando te laves el agua, no te los laves en una bandeja, ni en ningún lugar donde haya agua estancada, sino donde esté corriendo el agua, por la cantidad de bacterias y de microbios que existen a nuestro alrededor. Cuando un niño hace su excremento en la banqueta, cuando dejas que tu niño en la llanta, cuando un perro, tú puedes pasar y hay un excremento del perro y salmonelas pueden entrar a tu cuerpo y adquirir salmonelosis, que son, verdad, recalcitrantemente se pegan a los intestinos y hasta el hígado te pueden brincar y puedes hasta perder la vida. ¿Por qué? Nada más de vivir en lugares donde haya putrefacción. Otra costumbre en México terrible, entrar a los baños y poner junto al baño un basurero con todo el papel. En lugar de que lo echen a la taza y se lo lleve la corriente, ahí la gente se limpia, ¿verdad? Y ahí ponen un basurero, ¿verdad? El papel. Y llegas al baño y ahí está amontonado porque ahí lo ponen para no tapar el excusado. Pues te vas a tapar tú en lugar del excusado. Pero cuánta ignorancia tenemos aquí en el pueblo de México. Enséñales a tus hijos que no tomen un taco, una torta sin lavarse las manos. Muchos de ustedes tienen las enfermedades que tienen. Hermano, sácame el espíritu de retortijón y ponga sus manos aquí, ¿verdad? Y el hermano ¿verdad? No tiene la mínima salubridad en sus costumbres que debemos de tener. Te levantas y te lavas las manos, te acuestas y te lavas las manos, antes de comer te lavas las manos, saludas a la gente, te lavas las manos, cuentas dinero, te lavas las manos antes de echarte un taco a la boca, porque estás metiendo bacterias y microbios y estamos llenos de bichos y de cochinadas y de lombrices, mazacuatas y coralillos aquí adentro, por la falta de higiene de la cultura que tenemos. Y la Biblia ya quería que nosotros fuésemos protegidos porque Dios le dio a su pueblo leyes espirituales, leyes físicas y leyes también para que cuidaran su salud. A Dios le interesa lo más que te imaginas, tu salud y mi salud. Veamos también la increíble relación o la increíble correlación entre la mente y el cuerpo que hace 3000 años Salomón escribió. Hace pocos años se descubrió en el siglo XX, 3000 años antes de que se descubrieran las enfermedades psicosomáticas. Psico, mente, soma, cuerpo. Enfermedades psicosomáticas significa enfermedades que tú te produces por tu estado mental. Una persona amargada, se calcula que el 70% de las personas que padecen artritis son personas amargadas. Está comprobado científicamente que una persona muinosa, corajuda que se enoja continuamente tiene problemas cardiovasculares tarde o temprano, problemas gastrointestinales, porque la condición de tu mente afecta a tu cuerpo. Jesús viene al mundo y nos dice: yo quiero que tengan ustedes salud, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado más saludable en que una mente se puede encontrar para mantener el cuerpo que depende de la mente sano también. Una persona estresada se va a morir del corazón. Una persona que está así siempre y brinca y toma 2 expresos diarios, 5 tazas de café, 4 o 5 cigarros, ¿verdad? Pero que vuela al cementerio. ¿Por qué? Porque el estrés es el veneno ahorita más grande para el corazón. Y se calcula que la mortandad actualmente del ser humano en el mundo son los ataques al corazón, ataques cardíacos. En España, por ejemplo, el 80% de la gente en España vive estresada, con neurosis. Un acelere en Europa que trae la gente como ustedes no se imaginan. Y aquí llegas al claxon y el periférico y te la rayan y te gritan, y al trabajo llegas a tu casa, ¿verdad? Así como energúmeno, y no quieres saber nada. ¿Qué tenemos que hacer
híncate. Al llegar a tu casa en la noche, híncate. Métete al baño, enciérrate, descarga tu corazón. Señor, perdóname porque se la rayé a una persona hoy en el periférico. Sí, así, Señor, se me salió, me comporté como un tonto, parecía yo un vikingo y no un cristiano, etcétera, etcétera. Señor, lávame con tu sangre preciosa, quiero tu paz. Quiero llegar a abrazar a mis hijos, o en el camino en tu carro ve orando, pídele, pero traten de mantener la paz de Dios. Lo vamos a ver después, pero la paz de Dios es una de las medicinas más grandes, por lo cual dice Cristo, por nada estén afanados. Por nada estén afanados. Es una orden. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que el estrés produce en nuestra salud. Veamos en Proverbios capítulo 14. Los consejos que hace 3000 años, apunta, hace 3000 años escribió Proverbios. Hace 3000 años, por el rey Salomón. Veamos qué consejos ya había en la Biblia relacionados con la importancia de las enfermedades psicosomáticas. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 30, el corazón apacible, el corazón tranquilo, el corazón sano o curado, es la palabra marpe en el hebreo, que se tradujo apacible. Las emociones, los sentimientos, la voluntad del intelecto calmado, tranquilo, curado, seguro, es vida al cuerpo. El estado emocional de tranquilidad y de paz es vida a tu carne. Más la envidia es carcoma de los huesos. Las emociones negativas, como son los celos, la envidia, la avaricia, la ambición, comienza a afectar el sistema óseo. Y sabemos ahora por la ciencia que el sistema óseo es en los huesos donde se produce la sangre. Ahí en los tuétanos, ahí se produce la sangre de tu cuerpo. Y la sangre es la vida de la carne. Increíble, Salomón. Proverbios 15, versículo 30. Proverbios 15, versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Cristo descubrió lo que después descubrieron los psicólogos, después de Freud, que el estado mental de una persona se refleja en la mirada. Y ahorita puedo ver, no voy a decir quién era, pero puedo ver a muchos de ustedes, ¿no? Así. Chale. ¿Por qué? Porque así llegaste en esta condición, ¿verdad? Así está tu vida, estás así, no crees nada, estás amargado, estás corajudo, tienes ganas, estás lleno de emociones que te están envenenando tu vida, cortándote tus años de vida, porque si tú supieras que en Cristo puedes encontrar la libertad de vivir una vida tranquila y entregarle tus enemigos a Dios y tus problemas a Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que tú confíes en Él, porque sin fe es imposible agradarle. Pero es la mirada donde se refleja verdaderamente lo que dice Salomón, el corazón. Si tu corazón no está alegre, si no tienes paz, es imposible que puedas mirar así. ¿Verdad? Será. Proverbios 16, versículo 24. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Increíble que se haya descubierto que la forma como tú hablas puede bendecir o maldecir. Si a un niño tú le dices, eres un bueno para nada, sácate de aquí, nunca vas a hacer nada en la vida. Si una mujer, a ese niño lo marcas por muchos años, lo lastimas psicológicamente, y si una mujer le dice a un varón, eres un impotente, no sirves para nada, ni en la cama sirves. Tú no necesitaste haberle dado un garrotazo ni latigazos. Ese fue un latigazo que va a marcar a tu marido 10 o 15 años. Porque has atacado el ego y la vanidad del hombre, del varón. Tú lo atacas a tu marido por el lado masculino y lo marcas por muchos años.
Y si tú le dices a tu mujer, ¿verdad? Eres una buena para nada. Y de la misma forma le revierte lo que ella te está diciendo, ¿verdad? Marcas a tu esposa. Y hay hombres que yo no le pego a mi esposa, pero la forma como la tratan y lo que le dicen, pues mi mamá decía mejor los huevos con chorizo que tú. Y hay mucho mejores mujeres, que he visto mujeres mucho más bonitas que tú, etcétera, etcétera. Y a la mujer no la adoras, no la halagas, qué linda estás, qué bonito vestido, etcétera, etcétera. A tu mujer la marcas por muchos años. Y muchas no están sujetas por la forma en que el hombre las trata. La Biblia ya relacionaba la actitud mental con la salud física del cuerpo. Podríamos leer más, apunta en Proverbios 17, 22, etcétera, etcétera. Y vemos también en Deuteronomio 28, para terminar, Deuteronomio 28, versículos 65 en adelante, hasta principios del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, comenzó a tratar de descubrir si el estado inconsciente de una persona, o traer una persona al estado inconsciente, mejoraría su conducta trayéndolo al consciente. Y comenzó a hipnotizar. Nunca dejes que te hipnotice nadie. Nunca permitas que nadie te vaya a hipnotizar. Porque el hipnotismo es poner tu mente en blanco bajo el control y el cerebro de la otra persona. Freud comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia y a tratar de llevarlos al inconsciente para tratar de sanarlos ahí, y cuando los traía al consciente eran peor. El mismo Freud, su esposa escribe, era un neurótico, gritaba a las 2, 3 de la mañana igual que Hitler, empapado en sudor. Bueno, Freud comenzó a apelar a que el problema humano se encontraba en la psique, para resumir, o sea, en la mente. La Biblia dice que el problema humano es mucho más profundo, es espiritual, no es mental. Entonces la gente comenzó a trasladar los problemas espirituales a el área secular o médica o psicológica, diciendo un enfermo con una persona mente dividida, póngale que es una persona esquizofrénico, que significa mente dividida. En Santiago 1 dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la psicología comenzó a ponerle nombres y a clasificar a las personas como enfermos mentales. A una persona que cree que todo lo persiguen, pónganle paranoico. A una persona que tiene hábitos o costumbres no normales, pónganle manía depresiva o maniático depresivo. A una persona que tiene 3 o 4 personalidades, pónganle psicótico o desórdenes múltiples de la personalidad. Y comenzaron a tratar de atribuirle a problemas de conducta al medio ambiente y al estado en que había crecido la persona. Lee Harvey Oswald asesina al presidente Kennedy en los 60s. Inmediatamente el segundo día, antes que lo mataran en la cárcel, en el sótano de una cárcel, de un edificio gubernamental, dicen los psicólogos, Harvey Oswald fue una pobre víctima del mundo. Fue un huérfano, tuvo 2 orfanatorios, 3 padres, 4 madres, etcétera, etcétera, por lo que se convirtió en un delincuente. Y ahora la gente victimiza a las personas, arrebatándoles la responsabilidad que tenemos del pecado y haciendo a los asesinos ahora víctimas del pecado. Y pobrecito, mándenlo al psiquiátrico en lugar de a la silla eléctrica o en lugar de 50 años de prisión. Y comienzan a tratar a la gente que tiene problemas mentales, como le llaman ellos, como víctimas de la sociedad. Sin embargo, la Biblia nos da un cuadro diferente. Y la Biblia nos muestra que, escúchame con mucho cuidado, que cualquier persona que en este momento me esté escuchando, que tenga problemas mentales, que no tenga una conducta normal, que tenga 2 personalidades, que sea una cosa en su casa, otra cosa en la iglesia, otra cosa en su trabajo, desórdenes múltiples de personalidad, es una persona con problemas de pecado. Cualquier pecado no confesado en tu Biblia te lleva poco a poco a desequilibrar tu conducta mental, porque a la mente la controla el espíritu. Por eso dice la Biblia, renovar vuestra mente por medio de la transformación del entendimiento. Y lo que transforma nuestro estado mental es la palabra de Dios y las leyes de Dios. Entonces, si tú comienzas a decir, es que hay que hablarlo con el psicólogo, nos brincamos
la consejería bíblica, y ahora es increíble que haya pastores que manden a sus pacientes al psicólogo o a las ovejas al psiquiatra. Y si tú mandas a un paciente al psicólogo y al psiquiatra, el psicólogo y el psiquiatra no tienen ninguna terapia más que chochos. Valium, Equanil, Prozac, etcétera, etcétera, para poder curar la neurosis, la neurastenia y tratar de químicamente aplacar su sistema nervioso, y te hacen un drogadicto. De Guatemala sales a Guatepeor. Un psiquiatra, un psicólogo que no use principios bíblicos y que no sea cristiano, te hace más Lorenzo de lo que estás. Pero hemos creído nosotros que el mundo tiene respuestas cuando las respuestas están en la palabra de Dios. Y estamos mandando a la gente a que el mundo la sane cuando el problema de esas personas es el pecado. Problemas de pecado no resueltos en tu vida te llevan tarde o temprano al psiquiátrico, o a usar alcohol, o cigarros, o drogas, o cocaína, o adicción al sexo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no has resuelto tus problemas mentales a la luz de Dios. No has sido honesto a la luz de Dios. Le he dicho: Señor, lávame más y más con hisopo y purifícame como la nieve. Dicen en Deuteronomio 28, versículo 65, que Dios le advirtió a Israel: en las naciones ni en estas naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová. Es Dios el que le está diciendo: si tú no tienes descanso en tu vida y nada te satisface y nada te llena, y andas como león enjaulado y no te calienta ni el sol, y no descansas, vas a Acapulco y no descansas, vas a Cancún y no descansas, donde estés no tienes descanso, es porque dice la Biblia, es Dios el que está detrás de ti produciendo esto: desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Algún problema espiritual se encuentra siempre, porque la condición normal de un cristiano es: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si no somos gobernados por la paz de Dios, tenemos un problema no resuelto con Dios. Y estás siendo deshonesto con Dios y estás escondiendo tu pecado debajo de la alfombra, y ese pecado te va a devorar tarde o temprano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.